novela que sea buena y entretiene, me parece que es un valor que yo saludo y del cual me quito el sombrero. Y esa entretención que la novela genera pasa fundamentalmente por la urdimbre de la trama. No solamente nos cuenta el pasado de Héctor Berríos y el presente de muchos personajes y el pasado de algunos de ellos, de trompadas, golpes, patadas y con frases muy bien manejadas. Creo que Omar además maneja estupendamente ese universo colegial de 15 años que es desalmado, cruel, donde sin maricón cualquiera parece el apellido peor a un hombre que se cree macho. Pero en ese universo, Omar construye técnicamente una urdimbre valiosa, como decía. Voy a ver si encuentro la cita que quería comentarles, porque me parece que puede serles a ustedes bastante útil darse una idea de algunas cosas. Esos personajes están agarrándose a golpes luego de un comentario fuera de lugar. Imaginemos eso: el protagonista le ha mandado la carta a una chica y esta chica tiene enamorado. Este enamorado obviamente se entera de la carta porque la chica es una buena mujer que le cuenta a su novio que recibe una carta de un hombre que no es el suyo. Y el muchacho de 15 años, obviamente viril, como debe respetarse todo caballero, decide emplazar a aquel pérfido don Juan Tenorio que se acerca a su dama. Y entonces lo empuja en pleno patio del colegio y Héctor Berríos, protagonista, es empujado, retrocede, pero reacciona. La mochila al rostro, nunca había visto que se pelee la gente así. Omar ha peleado mucho, definitivamente le habían pegado demasiado. Y entonces Héctor Berríos se defiende, se agarran a golpes y esta es la escena que quiero leerles. Los demás nos fuimos encima y los separamos, pero ellos insistían en que los dejáramos reventarse a la cara a golpes. Nos mandaron a la mierda a todos. Así que decidimos dejarles que arreglen su problema como les da la gana y aquí están, dándose de alma. En 3 palabras, 4 palabras, Omar nos tenía en el pasado de 15 años atrás y cuando dice, y aquí están, dándose de alma, la coma antes. 4 signos y nos metió al presente de la historia. La novela tiene ese entramado valioso y ese cuidado de relojero de que una palabra es importante y por eso está allí. Una cosa que me parece a mí emocionante de leer a Omar Salomé es que él no solamente cree que es importante el qué cuento, sino el cómo lo cuento. Y el cómo lo cuento no solamente implica la técnica de la cual me valgo o el lenguaje del cual voy a ser yo depositario, sino además la organización de su historia. Quizá ahí esté el ingeniero. Omar sí terminó ingeniería, yo no. Y eso es un punto a favor mío, tal vez yo soy un tránsfuga natural, habitual y solitario, un insular. Pero Omar, creo yo, y eso es obviamente una hipótesis desatinada quizá, pero que quiero soltar, estructura la novela como ingeniero. Lo digo porque yo soy un ingeniero frustrado, truncado, pero de alguna manera quiero sentir que lo soy. Y es que hay algo ingenieril en la novela, una construcción sólida que permite que aquello que fue un cimiento izquierdo en el flanco posterior de la casa permita a su vez que esté bien levantado el tercer piso de esta vivienda con los aleros que van hacia la parte derecha. Cada bloque, si es que pensamos de manera espacial esta novela, tiene una razón de ser. Ya no solamente hablamos de palabra, sino de la estructuración de su historia. Entonces, si tenemos gran literatura para leer, si tenemos a Dante Alighieri para leer, a Quijote para leer, si tenemos para leer, por supuesto, a Vargas Llosa, a Murakami o a Coetzee, tenemos a los amigos Alarcón y a Zambra para leer, pues también tenemos a Omar Salomé para leer. ¿Y por qué hay que leer a Omar? Porque con su singularidad, excepcionalidad y valor, es Omar. Y ha hecho un buen trabajo, como se lo sabe. Y por eso valga las palmas por este libro que yo saludo alegremente y le agradezco por la intención de presentarlo aquí. Muchas gracias. Ahora sí vamos a escuchar al autor. Omar Salomé nació en Tacna en 1972. Es ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja como analista de telecomunicaciones, actividad que lo ha llevado por países como Brasil, Estados Unidos y España. Obtuvo una mención honrosa del concurso Adobe Editores por su cuento Princesa. La armonía de los mapas es su primera novela. Aplausos para él.
Buenas noches, gracias por venir, pese al tráfico, al clima y creo que algunas barras que están dando vueltas por ahí. Cuando yo era un adolescente, allá en los 90s, cayó en mis manos un volumen de las obras completas de Oscar Wilde, el genial escritor irlandés del siglo XIX. En aquel entonces, yo era un estudiante de ingeniería electrónica, amante del rock, y las largas horas dedicadas al estudio de las matemáticas y la física las matizaba con lectura de novelas y cuentos, con música de fondo, por supuesto. Es decir, para usar una analogía gastronómica, bajaba las matemáticas con algo de literatura, como se bajan las carnes rojas con un poco de vino. El caso es que las obras completas de Oscar Wilde me atraparon de tal modo que devoré su novela El retrato de Dorian Gray. Continué con cuentos como El fantasma de Canterville o El pescado y su alma. Reía carcajadas con su comedia La importancia de llamarse Ernesto. Y descubrí que en el volumen había un texto titulado La decadencia de la mentira. Interesante título. La decadencia de la mentira. ¿Qué es la decadencia de la mentira? Es un ensayo sobre el arte y la estética, escrito en 1891, hace más de 100 años, en el cual Wilde arriesga una opinión. La vida imita al arte, y como corolario, también la naturaleza imita al arte. No voy a cansarlos detallando los argumentos de Oscar Wilde, más bien voy a comentarles algo que no sabía en ese momento. Estaba frente al primer texto de teoría literaria que había leído en mi vida, y de ese texto de teoría literaria se me quedó grabada esa opinión. No es el arte quien imita a la naturaleza, sino que según Oscar Wilde, la vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida. ¿Qué tiene que ver con la novela? Se lo comento después. Sigamos. Años después empecé a estudiar literatura, compartí aulas con algunos buenos amigos que están aquí, y de repente me vi inundado de textos de teoría literaria. Debo confesar que la abundancia de teoría literaria no es algo que nos entusiasme demasiado a la mayoría de estudiantes en esos primeros ciclos. Y en mi caso particular, enfrentarme a teoría literaria era una gran paradoja, porque tuve que pasar de las densas matemáticas herederas de Newton y Leibniz, así como la física de Maxwell y Kirchhoff y otros, a textos no menos densos de teoría literaria, incluyendo una larga serie de ismos: formalismo, estructuralismo, postestructuralismo, deconstructivismo, semiótica, que no termina en ismo, pero es como si terminara, y un largo, etcétera. Con tiempo le agarré el gusto. Una de las primeras cosas que aprende un estudiante de literatura es que los libros conversan entre sí. Sí, los libros hablan unos con otros. A lo largo de continentes y de siglos, los libros conversan entre ellos. Es así como descubrí que el estilo de Oscar Wilde, en su ensayo La decadencia de la mentira, no es otro que el estilo de Platón, en sus diálogos. Y descubrí algo más interesante, que la idea de Oscar Wilde no era del todo original. Aristóteles, en su Poética, establece una distinción entre la historia y la poesía, y pone a la poesía por encima de la historia. Qué interesante, ¿verdad? Dice Aristóteles: el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno, el historiador, dice lo que ha sucedido, y el otro, el poeta, lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. Eso lo dijo o lo escribió Aristóteles en el siglo IV a.C. En la Atenas de aquella época no existía la novela, ni los novelistas tales como los conocemos ahora. Así que, extrapolando las ideas de Aristóteles y conversando con él a través de 2300 años, ahora, en el siglo XXI, podríamos releer su Poética y pensar que la novela también tiene un lugar especial, pues sabe lo que podría suceder. Y tiene esto que ver con la armonía de los mapas. Repasemos. Tenemos una idea de Oscar Wilde, del siglo XIX, según el cual la vida imita al arte, mucho más que el arte imita la vida. Y otra de Aristóteles, del siglo IV a.C., según la cual la poesía, y por extrapolación, la novela moderna, no nos habla de lo que ha sucedido, sino de lo que podría suceder. Y ahora sí, ¿por qué les cuento esto en la presentación de la armonía de los mapas?